capítulo 2. Ahí estamos los domingos. El último cántico que estamos entonando refleja un poco también lo que vamos a apreciar hoy, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Está ahí nomás, ¿sí? Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de reunirnos para abrir la Escritura. Eso es lo que anhela en nuestro corazón, exponernos, ser enseñados, oír tu voz, luego nosotros aplicarlo también durante la semana o nuestras vidas. Tú lo sabes, oh Dios, sabes nuestras necesidades. Así que te pedimos que nos hables en esta hora. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo que digo, pero todos en nuestras vidas atravesamos etapas en las que nos sentimos débiles, desanimados, bueno, y todo lo que quieran agregar, ¿no? Como que no tenemos ganas de testificar, de buscar del Señor, de cumplir ni siquiera lo que Él nos ha encomendado, y no estamos tampoco dispuestos a sufrir presiones por causa del Evangelio. Bueno, entienden lo que digo con presiones, ¿no? Que todos las experimentamos en algún momento viniendo al Señor o desarrollando nuestra vida cristiana también. Ahora, lamentablemente, muchos se quedan en esa condición, como que no salen nunca en toda su vida, ¿no? O siguen adelante, pero acostumbrados al desánimo. Y otros tantos se apartan también. Jesús habló una parábola que algunos se apartan porque como que no quieren este tipo de vida que requiere algún padecimiento, ¿no? Pero la vida cristiana tiene y tiene muchos, ¿no? Muchos momentos de padecer por causa del Señor. Sin embargo, gracias a Dios, también están los que encuentran la fuente de ánimo que necesitan y se levantan y continúan con nuevas fuerzas y siguen, ¿no? No sé si lo conté alguna vez, pero hace muchos años, estaba a los 20 todavía, 20, 21, estaba muy desanimado en la vida cristiana, ¿no? Ni siquiera me acuerdo la causa del porqué. Pero llegó mi hermano y me dio un folleto que a él le dieron en la calle. Y lo leí y me impactó. Y verdaderamente ese folleto me animó un montón en la vida cristiana. Yo estaba llorando como un loco en el patio y mi hermano me preguntaba qué te pasa. Y yo, bueno, era la voz del Señor que te animaba a seguir. Ustedes deben tener también alguna, no sé, historia, algo parecido, leyendo la Escritura o escuchando la radio, lo que sea. Pero el Señor usa diferentes medios para animarnos otra vez, ¿no? Y así nosotros seguimos adelante. Ahora, en las dos cartas que Pablo le envía a Timoteo, hay aproximadamente 50 palabras entre exhortación, ánimo e imperativos. Un montón para dos cartas tan cortas, ¿no? Huye, no admitas, guarda, sigue, pelea, no descuides, ocúpate, ejercítate, exhorta, no te avergüences, predica, cumple, y dale, animando y alentando a Timoteo. Todo parece como indicar que él se estaba queriendo tirar la toalla, como quien dice, ¿no? Entonces Pablo meta a alentarle. El joven pastor necesitaba estímulo, ánimo y reprensiones amorosas. Y qué mejor que de la pluma de su mentor, ¿no? Alguien experimentado también en dificultades. Ahora, hermanos, aunque originalmente esto se escribe a alguien cuya función es pastoral, la de apacentar la obra del Señor, ¿no? También es aplicable a cualquier creyente, porque más allá de las áreas del servicio, la tendencia a desanimarnos, las batallas las tenemos todos.
en diferentes áreas, pero la tenemos todos, ¿no? El ministro puede batallar en determinada área, otro hermano en otra, pero todos, ¿no? Y esas batallas nos van a acompañar hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga a buscarnos en el arrebatamiento, pero la tendremos hasta ese momento, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer bien en prestar atención a esta porción, porque acá se nos dice cuál es la fuente de la cual nosotros podemos tomar esa gracia que necesitamos para fortalecernos, ¿no? Y seguir adelante en el camino del Señor. Aquello que necesitamos es eso, fortalecernos en el Señor. Y no tanto que se nos quite la presión, que es lo que estamos acostumbrados a pedir. Señor, quita esto y quita lo otro. Necesitamos fortaleza para ese tiempo. No tanto que el Señor pase la copa de nosotros, ¿no? Nuevas fuerzas es lo que necesitamos. Fue lo que entendió Pablo después de haber insistido 3 veces en que el Señor le quitara su aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a quitar lo que estás pasando, lo que te hace sufrir o lo que sea. Te voy a dar la fortaleza para que lo atravieses. Palpando esa gracia, él pudo escribir a los filipenses, básicamente el versículo más conocido de la carta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tuvo que, aprender eso, ¿no? No es que de la noche a la mañana le llegó. Así que veamos con la ayuda del Señor, así titulo, fortalécete para servir y sufrir fielmente, ¿no? Ya estoy dando por sentado, porque la Escritura da por sentado que vas a sufrir, ¿no? El título me hizo pensar en ese momento en que Elías estaba desanimado y el Señor le dice, levántate Elías, el ángel del Señor, mata y come, el largo camino te espera. No se acabó todo, recién estás empezando a caminar, ¿no? Bueno, noten en primer lugar la fuente de nuestra fortaleza, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Venimos de un contexto en el que se exhorta a Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Se exhorta también, o se le anima, a participar de las aflicciones por el Evangelio. Y también se le animó a retener la sana doctrina que aprendió de Pablo. Lo último que vimos fue el abandono que sufrió Pablo de parte de muchos que eran sus compañeros en la fe, ¿no? Pero había uno entre ellos que no se avergonzó de sus cadenas y le asistió, un tal Onesíforo. Eso fue lo último que vimos. Ahora, por los muchos imperativos que encontramos en esta carta, no afirmamos, ¿no? Pero se infiere, eso es lo que hacemos, se infiere que el ánimo del ministro de Éfeso, Timoteo, podría estar decayendo o titubeando en cuanto a su llamado ministerial o cuestionando los dones que recibió. Una última posibilidad puede ser que nada de esto. Y simplemente Pablo sabía el peso que conlleva el ministerio y se adelanta para infundirle ánimo. Fuere como fuere, en lo personal me inclino más a lo primero, que él estaba como queriendo tirar la toalla. Pero son mandamientos útiles, hermanos, que todos nosotros necesitamos oír en nuestro caminar cristiano. Noten el texto. Tú, pues, esto está relacionado con lo anterior, ¿sí? Con lo último que vimos, hay una conexión. Otros se avergonzaron y me abandonaron, pero tú, pues, la idea es hacer lo contrario a lo que hicieron los demás y seguir el ejemplo de Onesíforo, ¿no? O como traduce la NBI, así que tú fortalécete en la gracia. Detalle muy interesante de otras traducciones. Tanto la NBI como la Biblia de las Américas no traduce esfuérzate como la Reina Valera, sino fortalécete. Es un cambio bastante, cambia un poco el sentido del texto, ¿verdad? No es lo mismo decir esforzate que fortalécete. Cambia el sentido teológico según cuál acción se tome. Ahora, el verbo literalmente significa hacer capaz, dar fuerza, fortalecer, según algunos diccionarios. Noten algunas citas en las que se utiliza esta misma palabra que aquí en la Reina Valera tenemos como fortalécete. Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí fortaleció, es la misma palabra. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos es esfuérzate. Y 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Es la misma palabra. Lo explico no porque me guste el tecnicismo, ¿no? Sino porque me parece clave para la comprensión y el desarrollo del pasaje. Por el tiempo verbal, esto es presente y en voz pasiva, transmite la idea de alguien que está siendo fortalecido por Dios. Es decir, no es simplemente esfuérzate con tus fuerzas, no es eso, sino sé fortalecido en algo externo a ti. Es recibir poder de una fuente externa. Una traducción precisa del sentido sería esta: permanece fortaleciéndote constantemente en la gracia que está en Cristo Jesús. Como alguien dijo, lo que está mandándole Pablo es que procure los recursos de poder para llevar a buen término el ministerio que se le ha encomendado. Si lo tomamos como lo tenemos aquí en nuestra Reina Valera, parece más un esfuerzo propio que Timoteo, ¿no? Que él tiene que hacer, más que recibir fortaleza de parte del Señor. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, no está mal que uno se esfuerce. De hecho, hay que hacerlo. Algo tiene que hacer Timoteo. Pero el sentido acá es ser fortalecido. Timoteo tiene que ser fortalecido en la gracia. Esa es, hermanos, la fuente de nuestra fortaleza. La gracia que es en Cristo Jesús. No es que Timoteo tenía que sacar al campeón que tiene dentro, como enseñan algunos. No es que Timoteo tenía que escuchar acerca de las 5 claves para un ministerio eficaz. No. Él necesita algo que está fuera de sí. Algo que proviene de Dios inmerecidamente, porque eso es gracia. Un favor que nosotros no merecemos, pero que Dios nos lo da porque Él es bueno y misericordioso, ¿no? Sería una definición de gracia. La misma gracia que inicia la obra de salvación con la elección soberana es la misma gracia que nos fortalece cuando ya disfrutamos de la salvación. Hay gracia al comienzo, cuando somos salvos. Hay gracia en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Hay gracia también al final, cuando el Señor nos llama, ¿no? Efesios 1:6 concluye que las bendiciones que tenemos, más nuestra elección y predestinación, es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el 7 añade que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo lo que tenemos, nuestra salvación y más, se lo debemos a la gracia de Dios. No levante nadie la mano diciendo, no, yo lo merecía, no merecía. Por eso es gracia, ¿no? Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Por eso dije que la gracia no solo nos perdona, no solo nos salva, sino que instruye, capacita y fortalece para una vida santa. Nos acompaña siempre, ¿no? En toda nuestra vida cristiana. Ya cité las palabras del Señor a Pablo, 2 Corintios 12, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió, hermanos, a depender de esta gracia. Y ahora está instruyendo a Timoteo a que él haga lo mismo. Fortalécete en la gracia. Y lo necesitaba, ¿no? El ministerio es duro, pero él tiene una fuente acá para encontrar fortaleza. Esa gracia también es la que capacita al ministro para el ministerio. Decía Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no se anotaba ningún porotito. Él colocaba los méritos donde corresponden, en la gracia del Señor Jesús. Él le daba la fortaleza, la capacidad, la sabiduría para desarrollar el ministerio, ¿no?
Lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a esa gracia reservada para nosotros. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre está disponible para nosotros la ayuda, la fortaleza de Dios, la gracia. Solo tenemos que acercarnos, ¿no? El problema es que no siempre lo aprovechamos. En ocasiones, como en los días del profeta Jeremías, el Señor nos dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso no sucede cuando dejamos de lado la fuente de nuestra fortaleza, la gracia del Señor, buscamos ayuda en otro lugar, ¿no? Ahora, muy interesante también que esta gracia es en Cristo Jesús. Otras traducciones dicen, está en Cristo Jesús. Nuestra posición de estar sentado en los lugares celestiales, según Efesios, es por la unión que tenemos en Cristo Jesús. Por estar en Cristo, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en, ¿no? Pablo también dijo a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. 2:13. El evangelista Juan dijo, hablando de Jesús: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Juan 1:16 y 17. Es como si Pablo le estuviera diciendo a su hijo Timoteo: no te apoyes en tu experiencia, en tu carácter, ni siquiera en tus dones. Aprende a sacar fortaleza de Cristo mismo. Por eso el Señor decía también en el Evangelio de Juan: porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es gracia. Somos débiles, hermanos. Necesitamos su gracia para fortalecernos. Tal como alguien dijo, la obra de Dios, no importa cuál sea y en qué dimensión sea, solo puede hacerla Dios. Ningún hombre puede por sus fuerzas hacer lo que el poder de Dios hace. Por consiguiente, las fuerzas para el creyente proceden de Dios y son eficaces cuando el cristiano deja a un lado las suyas propias y se estriba solo en las que la gracia otorga. Tenemos que hacer como aquel mendigo que está postrado y lo único que puede hacer es extender la mano, no más, y recibir la gracia que otro le da, ¿no? En este caso, recibir el favor que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué implica en la práctica fortalecerse en la gracia? A lo mejor el concepto está en nuestras mentes, pero en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más allá de saber que en Cristo Jesús hay gracia para fortalecernos. Bueno, lo primero, reconocer nuestra debilidad e incapacidad. Esa es la manera de recibir gracia. Hay muchos predicadores motivacionales que intentan alentar a las personas inflándole el ego. Vos sos un campeón, vos podés, vos sos David y tenés que derrotar a tu Goliat y tus enemigos caerán ante ti, y uno como que se la cree y un montón de cosas más. Ahora, eso no condice, ¿verdad?, con la antropología bíblica. Está muy lejos de eso. La realidad es que somos seres caídos. El pecado nos afectó y nos sigue afectando. Necesitamos gracia y reconocer que nos avergonzamos, somos temerosos, huimos de las aflicciones. Hermanos, si no reconocemos esto y vivimos creyéndonos que somos unos campeones de la vida, difícilmente echemos mano de la gracia disponible en Cristo. Pablo lo reconoció, como quien diría, ¿no?, el gran apóstol también. Él dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ya está reconociendo sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego añadió: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su fortaleza era Cristo, la gracia, ¿no? Hagamos lo mismo, reconozcamos nuestra debilidad e incapacidad y corramos hacia aquel que nos puede fortalecer. Lo segundo, algo más práctico. La fuente de gracia
fluye por diferentes medios. Ya hemos visto la oración como un medio por el cual alcanzar gracia, Hebreos 4, acerquémonos pues, ¿no? Tenemos que orar para recibir gracia. Y también Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, Hechos 20:32, les dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es la palabra de su gracia? Bueno, el Evangelio, si se quiere, la Escritura, el conjunto de doctrinas, ambas pueden ser, todas juntas, o una es igual, como quieras llamarlo, que tiene poder para edificarnos a nosotros. Así que para fortalecerte en el Señor, necesitas de su palabra. Pero hay más. Noten Hechos, capítulo 4, verso 31. Lo voy a ir leyendo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Noten, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sabemos más por el contexto. Gracia de parte del pueblo, pero gracia divina también, ¿no? Un texto más, 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios reparte su gracia en diferentes formas, hablando de dones espirituales. Y cada creyente es un canal de esa gracia para el servicio a los demás. Hilando todos los versículos, ¿qué nos dicen? La gracia del Señor fluye en la comunidad de creyentes. Abundante gracia era sobre esa comunidad que oraba junta y predicaba la palabra del Señor con denuedo. Y los dones como gracia de Dios se ministra entre los creyentes. Así que lo peor que puedes hacer es apartarte de la oración, apartarte de la exposición de la palabra de su gracia y apartarte de la comunión con los hermanos. Es decir, apartarte de la iglesia. Si a través de su cuerpo es que fluye esa gracia que vos necesitas para fortalecerse. Ese es el mérito. Muchos creyentes no se fortalecen en la gracia porque se apartan de los medios que proporcionan dicha gracia. Luego los encuentras débiles, con pensamientos no provechosos, cuando ellos deberían estar fuertes, edificando las vidas de otros. Falta gracia allí. Ahora, hermanos, pensando un poco más en Timoteo, no quiero irme muy lejos de él. Él es el pastor de la congregación. Nosotros en líneas generales pensamos que el hombre más fuerte siempre es el pastor, ¿verdad? Hablando en términos espirituales. Ahora, si él necesita esta fortaleza, supongo que de la misma manera o más la necesitan también todas las ovejas, ¿no? Pero gracias a Dios que hay gracia en Cristo Jesús. El ministerio, hermanos, la vida, nuestro caminar con el Señor, todo es duro y difícil. No es fácil como lo pintan algunos, ¿no? No es cierto eso de tu mejor vida ahora, no, es difícil. Pero qué bueno contar con este recurso, fortaleza en Cristo. Y en verdad lo necesitamos. Necesitamos eso, la fuerza que viene del Señor, ¿no? Isaías el profeta dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no? Eso es gracia, fortaleza. Bueno, en segundo lugar, veamos la transmisión de la verdad. Servir fielmente, ¿no? Versículo 2. Volviendo a 2 Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Creo que el versículo es fácil de entender. Lo difícil puede ser hacer una conexión con lo que acaba de decir en el versículo 1. ¿Tiene relación o deberíamos tomarlo todos como exhortaciones aisladas? El versículo 1 por un lado, el versículo 2 por otro, el versículo 3 hasta el 6
por el otro. Bueno, yo creo que hay una relación. La gracia que te fortalece es la base para poder transmitir el mensaje del Evangelio a otros. O si te prefieres, la base para poder servir a otros. Para que Timoteo pueda hacer lo del versículo 2, necesita primero lo que el Señor proporciona en el versículo 1, ¿no? La fortaleza del versículo 1 para poder transmitir el Evangelio del versículo 2. Ahora, mirando más atrás, Pablo exhortó a Timoteo para que retuviese la doctrina. Esto es 1:14. Aquí le manda que preste atención a la transmisión de la fe. Ya fortalecido en gracia, ahora su deber es enseñar a otros lo que él mismo aprendió, para que esos otros se lo comuniquen a otros y así, bueno, la antorcha del Evangelio se vayan pasando de una mano a otra, ¿no? En otras palabras, el siervo fortalecido no se guarda el mensaje, sino que forma a otros. Esa es una de las responsabilidades principales de Timoteo y de cualquier pastor maestro, pasar la antorcha del Evangelio a otros hermanos, ¿no? Él la recibe de Pablo, él la encarga a otros y otros se las transmiten a otros y así llegamos hasta nuestros días y bueno, tenemos que hacer lo mismo con la próxima generación. Como dije, no afirmamos que Timoteo fuera un desertor de la predicación, ¿no? O de sus dones y que haya abandonado todo. No, pero sí que era tentado a hacer esto. Como lo es tentado cualquier pastor, ¿no? Por eso los constantes estímulos y mandamientos de parte del apóstol. Muchos dicen que los días lunes son los peores días del pastor, porque es el día cuando él quiere abandonar el ministerio. No sé si le cae la ficha o qué, pero bueno. Ahora, sabemos que la obra del Señor, ¿están de acuerdo conmigo? Avanza con o sin el hombre. Nadie es indispensable en la obra, ¿no? Nadie. El Señor puede hacer hablar a las piedras para que testifiquen. Pero también es cierto que el Señor utiliza instrumentos humanos para la transmisión de sus verdades, ¿no? Pablo decía en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, nosotros los hombres. Y ahora el apóstol está en prisión. Él sabe que va a ser ejecutado. Y él mismo dice, mi carrera ya ha terminado, se acabó todo, peleé la buena batalla de la fe, eso es todo. Pero el Evangelio no puede detenerse, debe continuar. Por eso es urgente que aquel que ha sido fortalecido en su deber lo transmita a otro, ¿no? Así es, hermano. Pastor MacArthur dice que en otras palabras, Pablo está diciendo a Timoteo, ni se te ocurra abandonar o cortar tu trabajo para satisfacer tus propios deseos. Este no es tu ministerio, sino el del Señor. Y tú no tienes derecho a salirte o a aflojar hasta que Él te saque del juego por el arrebatamiento o la muerte. No puedo permitir que seas un eslabón roto en la cadena de testigos fieles de Dios. No solo tienes que seguir, también debes ayudar a otros a andar y a continuar. Son muchos los creyentes que creen que su servicio en el Señor ya se ha acabado. Como quien dice, colgaron los botines, se acabó, se retiraron de la obra. O se han avergonzado también, entonces no transmiten aquello que han recibido. Maestros que han abandonado sus labores, padres que entregaron a la iglesia su responsabilidad de catequizar a sus hijos, y pastores que están ocupados en un montón de actividades, menos en enseñar el Evangelio. Pero qué importante lo que le manda a Timoteo, ¿no? ¿Y cómo hemos fallado nosotros también en esto, pienso, ¿no? El deber de Timoteo es encargar, depositar en manos de otros lo que él recibió de Pablo. El Evangelio no es para ocultarlo, ¿no? Sino para darlo a conocer a otros. Preparar a otros hombres para que esos hombres hagan lo mismo así, una y otra vez, ¿no? Ahora, de alguna manera es lo que Dios ha estado haciendo siempre desde el principio. Con su pueblo primeramente, Israel, con la iglesia. Ustedes saben, los profetas, los sacerdotes y aún Israel mismo habían sido llamados por Dios, tenían un privilegio en particular
pero era para dar a conocer al Dios verdadero a otras naciones y no para creerse los mejores, ¿no? Eran responsables de transmitir las verdades de Dios al pueblo y a aquellos que no conocían a Dios, ¿no? Bueno, luego vino Juan el Bautista, el Señor Jesús, los apóstoles asentando las bases doctrinales de la iglesia. Después de los apóstoles dieron la antorcha del Evangelio a los ancianos pastores, bueno, y así hasta nuestros días, generación tras generación. Y no deberíamos nosotros ser la generación que corte esta cadena que lleva miles de años entretejiéndose, ¿no? Por eso digo, qué importante es nuestra responsabilidad hoy, ¿no? Timoteo debía encargarlo a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Acá hombres es genérico, tanto a hombres como mujeres, ¿no? El sustantivo es antropos y en Gálatas capítulo 2 se traduce como personas. Algunos creen que los asuntos doctrinales, bueno, esto es específicamente para hombres y que se quieran dedicar al ministerio a tiempo completo. No, todos en la iglesia necesitan ser instruidos en todo el consejo de Dios para estar equipados y así instruir también a otros. Lo único que se requiere es que sean fieles, ¿no? Esto tiene que encargarse a hombres y mujeres fieles. Ahora, también es cierto una cosa, no todos pueden enseñar públicamente en una iglesia. Para eso es menester que sean idóneos. Pero de alguna manera, en otras áreas, todos somos maestros. Padres son maestros de sus hijos, ¿no? Alguien en el trabajo puede ser un maestro de algún compañero también. Los líderes son maestros en la congregación. Bueno, todos responsables de cumplir con la gran comisión, de enseñar, instruir, dar a conocer a Jesús, ¿no? Por eso, hermanos queridos, la gracia que recibes debe reproducirse en otros. Solo debemos asegurarnos de una cosa, que aquello que hemos de transmitir sea, según Pablo, lo que has oído de mí. Sabemos que hay muchos contumaces, decía el mismo Pablo, habladores de vanidades y engañadores, Tito 1:10. Tantas cosas hoy en día que se transmiten y que para nada tienen un sustento bíblico. Y luego eso se refleja en las decisiones que toman las personas, ¿no? Así es. Actuamos según pensamos, pensamos según alimentamos nuestras mentes. Que sean verdades bíblicas lo que hemos de transmitir a hombres y mujeres fieles, ¿no? En tercer y último lugar, la disposición del siervo, ¿no? Sufrir con fidelidad. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Más adelante, en esta misma carta, Pablo le dirá a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De alguna manera es inevitable, independientemente del área que se dé esta persecución, ¿no? Si el hombre de Dios se fortalece en la gracia que es en Cristo Jesús, y si es fiel transmitiendo todo el consejo de Dios a otros, de alguna manera es esperable que sufra penalidades. Y a lo mejor todos podemos dar testimonio de que esto es así. Persecución va a haber, ¿no? Siempre. Por eso el mandato de Pablo, sopórtalas como un buen soldado de Jesucristo. Ya da por sentado Pablo que es así. Le está diciendo a Timoteo, no vas a zafar de eso. Lo que tenés que hacer es soportarlo, ¿no? Para ser más exactos, según otras versiones, Pablo dice, sopórtalas junto conmigo, o sopórtalas junto con nosotros, que puede quedar mejor con los versículos anteriores, ¿no? Es decir, Timoteo no estaría padeciendo nada que otros no hayan padecido ya o estén padeciendo. Y esto no es una sugerencia. Esto es un mandamiento que tiene que ser cumplido. Por eso titulé, fortalécete para servir y sufrir humildemente. Porque las penalidades vienen en el mismo paquete
que incluye gracia y fortaleza. No puedes escapar de eso, hermano. Tampoco yo. Todos lo vamos a padecer o lo estamos padeciendo en este momento, ¿no? Seguro. Vivimos en un mundo hostil a todo lo que tiene que ver con Dios, entonces es esperable oposición a los que le aman y quieren vivir según sus mandamientos. Es lo que hemos estado viendo estos últimos tiempos con darle muerte a Charlie, persecución impresionante en Nigeria, cerca de, si estoy bien, 62 o 72.000 personas han muerto, hablando de cristianos obviamente, y otros tantos que ni siquiera sabemos, ¿no? El mundo es hostil a todo lo que tiene que ver con Dios. Y todas estas ideas raras que salen, antibíblicas, antidios, antifamilia, bueno, es parte de la persecución hacia Dios y hacia los creyentes, ¿no? A lo mejor no padecemos al grado del apóstol Pablo y otros hermanos de diferentes partes del mundo, pero en alguna medida, según la providencia de Dios, algún tipo de sufrimiento experimentaremos, ¿no? Y puede venir desde cualquier dirección. Nuestra propia familia, nuestros hogares, con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, en nuestros trabajos o aún en nuestras iglesias. Como comentaba alguien, cuanto más fiel se haga un cristiano y cuanto más bendiga el Señor su trabajo, Satanás pondrá más obstáculos, dificultades y rechazos en el camino. Y más evidente será la guerra espiritual y más frecuentes y obvias se harán las penalidades. ¿Qué hay que hacer? Soportarla. Es lo que le dice Pablo. Soporta. Ahora, para muchos oídos suena raro que alguien te mande a soportar los padecimientos, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den la clave para derrotarlos o los métodos para evitarlos. Sin embargo, hermanos, hay penalidades propias de la vida cristiana que lo único que hay que hacer es sobrellevarlas con la ayuda del Señor. Nada más. De alguna manera le está diciendo a Timoteo, no intentes escapar de esto. Lo que tienes que hacer es soportar las presiones, las dificultades. Así es la vida del cristiano. Ahora, con el fin de asentar la verdad del sufrimiento, Pablo desarrolla la imagen del soldado, la del atleta y el agricultor, para que entendamos nosotros las implicaciones. El soldado es alguien que no se enreda en los negocios de la vida. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a Timoteo, no? Seguramente por la distancia que hay entre nosotros y Pablo, nos cuesta un poco entender qué implicaba ser un soldado en esos días, ¿no? O en otros tiempos también. Pero alguien lo explicó de la siguiente manera. Un soldado que milita no tiene un trabajo de 9 a 5, ni siquiera un trabajo de 60 a 70 horas por semana. Es soldado las 24 horas del día, cada día del año. Su cuerpo, su salud, sus habilidades, su tiempo, todo lo que él es, pertenece al ejército al cual sirve. Aun cuando esté de licencia, está sujeto a volver a ser llamado en cualquier momento, sin aviso y por cualquier razón. Y cuando se le ordena ir en una misión peligrosa, se espera que arriesgue su vida hasta el límite sin cuestionarlo o dudar. Fin de la cita, ¿no? Y todo esto con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Ahora, no hay que buscarle significados ocultos a esta metáfora que Pablo estaba utilizando, ¿no? El mensaje es uno solo y sencillo. Timoteo, el Señor Jesús te tomó por siervo, así como un soldado se une al ejército. Esto implica sufrimiento, sacrificio y disciplina. El soldado soporta dificultades porque quiere agradar a quien lo reclutó. Vos tenés que soportar las penalidades porque eso agrada al Señor. Así que no mires atrás ni tratés de huir, soportá y seguí. ¿Qué soldado renuncia cuando se le presenta un sufrimiento? Ninguno. Sí, parte de la milicia conlleva sufrir. Bueno, ¿cuál es el mensaje para él? Hay que aguantar, Timoteo. Si sos un siervo del Señor, tenés que sufrir y soportar. Es parte del servicio. Me imagino a Timoteo, pero Pablo, los hermanos no son considerados conmigo. Entendeme, no se preocupa por mí, eso me hace daño. Hay enemigos muy fuertes afuera.
Timoteo, en una guerra no hay tiempo para estar prestando atención a nimiedades. Hay que batallar hasta el fin. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Es una batalla espiritual contra principados y potestades. Y nos reprende esto también a nosotros, hermanos. Yo creo que nos reprende, ¿no? A veces por una pequeñez parece que vino el fin del mundo. Y nos olvidamos que hay creyentes que están batallando de verdad, ¿no? Como quien dice, en una guerra feroz en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Así que suframos, hermanos, las penalidades que Dios en su providencia nos mandó como cuota de nuestro servicio, ¿no? Esta es la cuota, la tenés que pagar sí o sí. Ahora, la segunda figura es la de un atleta. No se sabe bien si es alguien que corre o alguien que lucha o si se refiere a cualquier competidor. El punto es que para ganar la competencia lo tiene que hacer bajo las reglas que se establecían para el juego. Pero vayamos al grano. ¿Cuál es el mensaje para Timoteo acá? Siguiendo el hilo del sufrimiento en el servicio, Timoteo debe cuidarse de atajos en su servicio, como por ejemplo buscar agradar a los hombres o evitar el sufrimiento. El ministerio que agrada al Señor y le honra se desarrolla conforme a las reglas del Evangelio, incluso cuando eso implica sacrificio y penalidades. En otras palabras, como dice Gordon Fee, el atleta que compite de acuerdo con las reglas, es decir, que acepta su cuota de sufrimiento, recibirá sin duda la corona del vencedor. Todo apunta a lo mismo, hermanos, a que Timoteo soporte las aflicciones y penalidades que trae una vida de servicio al Señor y que no busque escaparle. Esas son las reglas del juego, le está diciendo a Timoteo. Si no las aceptás, esta competencia no es para vos. Abandoná el ministerio y dedicate a otra cosa. Pero si vas a seguir al Señor, el sufrimiento viene también allí. ¿Lo tomas o lo dejas? La última figura es la del labrador, que para participar de los frutos debe trabajar primero. Bueno, ustedes saben, ¿no? Muchos de ustedes cuando eran chicos trabajaron, no sé si ahora también, pero el trabajo del campo siempre fue un trabajo duro, ¿no? Sobre todo para el labrador, no se está hablando acá del propietario, sino del que estaba ahí en pleno sol. Ahora, hoy en día con las maquinarias que hay, se reduce mucho el esfuerzo del hombre, ¿no? Pero esto fue escrito hace casi 2000 años, donde todo era a pulmón, como quien dice, y utilizando la ayuda de los animales, ¿no? Ahora, lo que nos interesa saber es cuál es la exhortación a Timoteo concerniente al sufrimiento. Y es este. Timoteo debía soportar las penalidades del ministerio con la misma paciencia, esfuerzo constante y esperanza del labrador que trabaja y espera la cosecha. Esto implica, entre otras cosas, no desanimarse si el fruto del ministerio no era inmediato. Seguir sembrando la palabra confiando en que Dios dará crecimiento. Y entender que el trabajo en el Señor no es en vano. Aunque implique un desgaste y un sufrimiento, ¿verdad? Uno no ve el fruto inmediato y capaz que se desanima. Bueno, hay que seguir, le dice a Timoteo. Ahora, las tres metáforas conllevan un solo mensaje. Decía Barrett, más allá de la guerra está la victoria. Más allá del esfuerzo del atleta, el premio. Más allá del duro trabajo agrícola, la cosecha. Lo mismo Hendrickson. Cuando un hombre pelea de todo corazón por la buena causa, compite según las normas y trabaja con energía, recibirá una gloriosa recompensa. Timoteo debía soportar todo eso. Qué mensaje para este ministro, ¿no? Soportar eso, fortalecido por la gracia de Cristo y con la mira en las cosas de arriba, ¿no? Todos sabemos, pero a veces nos cuesta aceptar según cómo estamos viviendo. Pero los sufrimientos son temporales, ¿no? Es acá en esta vida, puede ser un tiempo, o puede ser hasta que nos muramos, pero no siempre es así. No siempre. Algún día, no muy lejano, todo esto se termina y recibiremos de Dios la recompensa. Por eso, hermanos, suframos
las penalidades que conlleva el servicio al Señor. No busques atajos ni escaparle. Él te va a dar la fortaleza para pasar eso, ¿no? Déjenme 3 observaciones breves a modo de aplicaciones finales, ¿no? Primero, depende de la gracia. Yo quiero terminar como empecé, ¿no? En la vida cristiana, en el ministerio, en nuestro servicio al Señor, son inevitables las pruebas. Los padecimientos, los bajonazos, como quieras llamarlo, siempre, ¿no? Pero nuestro enfoque tiene que ser aprender a depender de la gracia. No sirve el orgullo, ¿no? La autodependencia, la autoestima alta, como hablan muchos hoy en día, no. Ni siquiera nuestras experiencias en el Señor. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y la fortaleza que tenemos en Cristo. Si aprendemos esto, llegará el momento en el que también vamos a poder decir con propiedad, como decía el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O como el conocidísimo Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hay que depender de la gracia, ¿no? Segundo, aprende a sufrir. Ustedes saben que hasta hay una iglesia cuyo lema es pare de sufrir, ¿no? Ahora, no armoniza eso con lo que la Escritura dice. El sufrimiento, hermano, es parte de la vida cristiana. Jesús dijo que tendríamos aflicción en el mundo. Ahora, obviamente a nadie nos gusta sufrir. No somos masoquistas, ¿no? Pero lo que ignoramos es que el sufrimiento en manos del Señor también es una poderosa herramienta que nos moldea, ¿no? A la imagen de Cristo y nos hace mejores siervos del Señor. Entonces, ¿cómo debemos tomar esta copa? Pablo dijo a los Corintios, 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo las tomamos? Tribulaciones momentáneas, eterno peso de gloria. Así se vive la vida cristiana, ¿no? Con la conciencia que esto es temporal y así aprendemos a sufrir para la gloria de Dios. ¿Pensaron esto? Porque uno siempre dice hay que vivir para la gloria de Dios, pero hay que sufrir para la gloria de Dios también, ¿no? Tercero, medita en estas cosas. Noten el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol está mandando a Timoteo que se detenga a reflexionar, que mastique estas cosas que él le acaba de decir, con la certeza que el Señor le va a dar comprensión, va a entender lo que le dijo, bueno, y luego lo va a aplicar a su vida, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. No basta con leer y no basta con oír este mensaje. Hay que masticar, digerir y que tenga un efecto en nuestros corazones y que nos mueva a la práctica. El Señor añadirá entendimiento a la reflexión personal. Otras versiones lo traducen así, afirmando, ¿no? El Señor te dará entendimiento. No como un deseo de Pablo, te dé, sino como una certeza, ¿no? Decía el pastor Pérez Millos, el Espíritu actúa en el creyente conduciéndolo, pero como bendición al esfuerzo personal de quien medita en la palabra y se aplica al servicio. ¿Notaron una cosa? Pablo no le explicó a Timoteo las 3 metáforas que él acaba de utilizar. Le dijo que pensara en estas cosas, que la masticara, y el Señor le iba a dar entendimiento, ¿verdad? En otras palabras, que ejerza la mente, que discierna, que considere a fondo, que reflexione con perspicacia. Todo eso significa considera. Y el Señor le dará el entendimiento para que pudiera captar esto y aplicarlo. Hagamos lo mismo nosotros. Mastiquemos esto, aprendamos a sufrir, soportamos, que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? Para entender que, bueno, vivir una vida que le honre, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por la Escritura. Puede ser que prefiramos escuchar otras cosas, nuestra mejor vida ahora, cómo prosperar y más. La Escritura nos dice
que debemos soportar las penalidades como buen soldado de Jesucristo, asentando los padecimientos que vienen en la vida cristiana. Ayúdanos, oh Dios, a encontrar esta fuente de fortaleza en Cristo. Ahí tendremos la gracia necesaria para soportar y sobre todo para glorificarte en medio del sufrimiento. Tendemos a victimizarnos, a buscar conmiseración en las demás personas. Señor, ayúdanos a glorificarte en medio de la dificultad. Ayúdanos a buscar eso para tu gloria. En el nombre de Jesús.